Para empezar el proceso de fabricación de un maniquí, ¿cuáles son los pasos que se realizan? ¿Por dónde se inicia todo? Se inicia por un proceso de encerado del maniquí, del molde. Se inicia por un proceso de limpiado del molde. Después se pasa para el proceso de encerado del maniquí y se pasa a un proceso de unión. Se une el maniquí y eso se despega. Vienen dos partes. De ahí eso pasa al área de terminación. Para nuestro ejemplo, los operarios han elegido el modelo M32. Primeramente, se realiza el proceso de laminación del molde del maniquí, que se inicia realizando la limpieza y encerado del mismo. Se pasa una cera desmoldante que ayudará a que el material denominado yelco, que es el que dará la superficie lisa y exterior del maniquí, no se pegue por el molde. El material utilizado es una cera especial importada del Brasil, pasándose entre 2 a 3 manos distintas, verificando que sea aplicada correctamente por cada sector, incluyendo los bordes donde irán pegados ambas caras del molde. Cada molde tiene una pieza frontal y posterior que se pegarán entre sí. Este trabajo se realiza por cada una de ellas, las del cuerpo principal, los brazos, las manos y la cabeza. Finalizado el encerado y siguiendo con el proceso, se prepara el yelco. Este es un material especial que, como dijimos, dará la superficie lisa exterior del maniquí. Para prepararlo, se lo mezcla con una resina para hacerlo líquido. Luego, se le agrega un talco industrial que hace que el líquido sea un poco más espeso y no se corra por el molde, a la vez de darle un poco más de resistencia. No existen proporciones establecidas para la mezcla, solo la define la experiencia y el conocimiento del operario. La gran mayoría de los moldes son de color verde, por lo que el color rojizo del yelco es prácticamente común para todo tipo de maniquíes, ya que permite identificar perfectamente cualquier falla o burbuja de aire que pueda quedar en el momento de la aplicación del laminado que vamos a conocer. Con un pincel, literalmente, se va pintando con el yelco la parte interior del molde y no así en los bordes. Mientras se lo va haciendo, el operario debe ir observando detenidamente que no vayan quedando defectos o burbujas, a la vez de cuidar la uniformidad en la aplicación. Esto también se realiza con los moldes de todas las piezas en ambas caras y se esperan 15 minutos para un secado adecuado. Posteriormente, pasamos al siguiente paso. Con el yelco todavía un poco húmedo, se pasa a colocar la fibra de vidrio 225, la adecuada para este trabajo. Hay que ir cubriendo perfectamente los espacios, colocando la fibra de modo tal que prácticamente desaparezca el color rojo del yelco. Este recubrimiento se debe realizar a ambos lados de cada molde, incluyendo los brazos, manos y cabeza. Para el caso de los maniquíes, es suficiente recubrir con una sola capa. Otros tipos de trabajos requieren de 2 o más capas de fibra de vidrio. Para las manos, la fibra se corta en tiras del tamaño de los dedos, de modo que sea más fácil la colocación. Después de que todos los moldes ya tengan debidamente colocada la fibra, es el momento de aplicar la resina. Recubriéndolo con un pincel, se logra que el yelco y la fibra se unifiquen y que al secarse quede como un material resistente y a la vez flexible a la hora de recibir un golpe, una caída, etc. La resina se va aplicando uniformemente hasta cubrir en forma perfecta toda la superficie de la fibra. Esto se repite en cada una de las piezas componentes, dejándola secar convenientemente por aproximadamente 15 minutos. Transcurrido este tiempo, se procede a cortar el remanente de fibra de los bordes del molde con una herramienta filosa. Es importante eliminarlos totalmente, ya que de no hacerlo en forma adecuada, impedirá que los moldes puedan pegarse correctamente entre sí, conspirando contra la buena calidad y terminación del maniquí. Después de que todas las piezas están preparadas con el yelco, la fibra y la resina, resta solamente unir a cada cara del molde con su par opuesto, para que las piezas del maniquí en su interior puedan pegarse o adherirse entre sí, formando una sola pieza. Para el efecto, se debe colocar una masilla especial en los bordes de cada uno de ellos.
La masilla es elaborada en la empresa y está compuesta de resina, talco industrial y en ocasiones partículas de fibra de vidrio que ayudan a ganar dureza en la masa. El operario prepara la misma, mezclándola hasta alcanzar la consistencia adecuada y la va colocando cuidadosamente a lo largo del borde y en forma consecutiva, cuidando de no dejar espacios entre una aplicación y otra, repitiendo este procedimiento en todas las piezas en un trabajo que requiere de mucha paciencia. Cuando están listas, resta solamente colocar el molde frontal con el posterior. Para el caso del cuerpo principal, se coloca el molde superior sobre el posterior, que ya está sobre la mesa de trabajo. Igualando los bordes, se van colocando los tornillos que ejercerán la presión adecuada para unirlos apropiadamente. Se aplica una cierta presión y se los dejará actuar por un tiempo que oscila entre 30 a 60 minutos. El procedimiento es el mismo para cada una de las piezas. Transcurrido el tiempo requerido, los tornillos son retirados de los moldes. Después de sacar algunos, se aplican pequeños golpes con un mazo de plástico a fin de que el molde se despegue correctamente del maniquí ya formado en su interior. Se sacan los últimos tornillos y la tapa de ambos pies quedan libres. Igualmente, se aplican pequeños golpes a lo largo del cuerpo para que interiormente se desprenda el maniquí. Se sacan los últimos tornillos y con ayuda de un destornillador se van separando cuidadosamente ambas caras del molde. Luego, el molde posterior es extraído exitosamente y ya vemos el maniquí formado. Para sacar el molde frontal, se van alternando el destornillador con el martillo plástico, aplicando siempre suaves golpes que despeguen el maniquí del molde. Finalmente, después de minutos, ambos moldes son retirados totalmente y el maniquí ya tiene su forma definitiva. Hacemos lo mismo con las manos, los brazos y la cabeza del maniquí. Terminado el laminado del maniquí, este es trasladado hasta el sector donde realizaremos el siguiente proceso, el pulido. Con el maniquí y las demás piezas ya formadas, ahora debemos realizar el pulido y lijado de las rebabas resultantes de la masilla, además del proceso de armar dichas piezas en el maniquí. Primeramente, se trabaja sobre el cuerpo principal. Con un esmeril se van puliendo y gastando las rebabas sobrantes de la unión de la parte frontal y la posterior del maniquí. Este trabajo hay que hacerlo cuidadosamente, ya que se debe cuidar el no gastar más de lo necesario. De igual forma, todas las demás piezas pasarán por ese mismo proceso. La cabeza es una de las más delicadas, ya que se debe tener especial cuidado en lo que será el rostro del maniquí. En las manos se trabajan con mucha paciencia cada una de las puntas de los dedos. Además, hay que separar cada dedo del otro metiendo el esmeril en los espacios. Luego, se prepara una pequeña cantidad de masilla y se coloca el dedo pulgar en ambas manos. Con ayuda de un pequeño molde, se marca la forma del agujero que se debe hacer a continuación, el cual servirá de anclaje al bulón que sujetará el brazo. Se marca el sitio donde iniciar la perforación y se inicia el trabajo con un taladro y una pieza esmeril especial. Una vez perforado, se corrigen los defectos y se eliminan las rebabas con una pequeña sierra. Con esta misma herramienta, se van cortando las partes rectas del agujero. Terminado esto, se van emparejando los bordes con una lima, eliminando las partes filosas. Poniendo la trasluz, se marca la circunferencia del brazo sobre una plancha de fibra de vidrio. Se la
corta y se marca en ella nuevamente el lugar donde irá colocado el bulón y luego se perfora. Se coloca el bulón dejando un pequeño espacio entre la cabeza y la plancha. Se coloca la tuerca y se presenta en su sitio. Preparando más masilla, procederemos a unir las manos al brazo y a la plancha redonda que acabamos de fabricar. Primero, se impregna con masilla la rosca del bulón para fijarlo a la plancha. Luego, se masillan los bordes del brazo para finalmente unirlos a su respectiva plancha redonda. Se presiona fuertemente y la masilla sobrante se esparce en los costados. Una vez secos, se colocan en su lugar y los brazos y manos están listos. Solo restará pulirlos levemente para alisar las uniones. Para colocar la cabeza, también se pule lo que sería el cuello. Se coloca masilla a este sector y a la cabeza y se la coloca en su lugar definitivo, esperando un corto tiempo para que se seque lo suficiente como para soportar su propio peso. Se deja secar por 15 minutos más y se lleva al siguiente proceso. Una operaria pasará un enduido acrílico al agua por las partes ásperas y sin un buen acabado, para luego lijarlas y obtener una superficie unificada del maniquí. Primero se lija íntegramente las uniones con una lija 80, dejándolas lo más lisas posible. Luego se aplica el enduido acrílico por todas las uniones. Se deja secar y se lija nuevamente con una lija de 220 a 180 y finalmente con una lija 0 para eliminar las ranuras y dar un acabado perfecto, y que al momento de la aplicación de la pintura se tenga una superficie con una sola textura. Después de lijarlo completamente y limpiarlo de los restos de polvo, solo resta trasladar el maniquí hasta el sector de pintura. Primeramente, se aplica una pintura de fondo que va a servir de base a la pintura definitiva del maniquí. Además, esta pintura de fondo ayuda a detectar imperfecciones que pudieron haber quedado después del aplicado del enduido, las que se corrigen nuevamente en caso de presentarse. Después de pintarlos, se los coloca al sol colgando de un alambre a fin de dejar secar la pintura. Luego se pone el maniquí de cabeza y empieza a aplicarse la pintura base. La misma es de secado rápido y el operario va girando el maniquí a medida que avanza en la pintura. Y mientras observamos pintar al operario, es oportuno comentarles que el nombre de maniquí deriva de la palabra francesa mannequin y que originalmente servían de modelo a los artistas plásticos. Recién a partir del año 1830 se lo introdujo en el mundo de la moda. Finalmente, y después de terminada la pintura base o fondo, se pone el maniquí terminado en el pedestal, se colocan los brazos y resta nada más esperar al cliente, quien definirá el color definitivo de la pintura.